Familia peregrina, porque se hace camino al andar. Hoy vamos a trabajar con lo que yo he titulado La Iglesia como comunidad sanadora y restauradora. La Iglesia como fuente de salud. Miren ustedes lo que dice la Biblia, Juan 8:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, una producción de los Ministerios Latinos del Compañerismo Bautista Cooperativo. En esta edición de Familia Peregrina tendremos el privilegio de seguir escuchando al profesor Gerardo de Ávila. La semana pasada, en una primera entrega, Gerardo sentaba las bases de lo que debería ser la Iglesia como un agente de transformación en el mundo. En esta segunda parte de la conferencia, Gerardo nos ayuda a reflexionar en preguntas como: ¿estamos comprometidos con ser iglesias que liberan y sanan o que culpabilizan y enferman? ¿Cuál es el uso que hacemos del mayor regalo que tenemos, que se llama gracia? ¿Qué importancia deberíamos dar al estudio de la Biblia y la preparación dentro de las comunidades de fe? Disfrutemos de lo profundo, elocuente y ameno de la enseñanza de Gerardo de Ávila. Y fíjense ustedes que la mayoría, no recuerdo ahora el porciento, de las enfermedades es lo que se llaman psicosomáticas, que tienen un origen en la mente y una expresión en el organismo. Un porcentaje altísimo de enfermedades son enfermedades que se originan en la mente y en muchos casos tienen que ver con situaciones de culpa. La culpa es uno de los venenos más grandes que tiene el ser humano. Y la Iglesia produce mucha culpa falsa, prohibiendo esto, prohibiendo aquello, diciendo que esto es malo, que esto no se hace, que esto aquí, que esto, y es bombardeo de cosas malas. No mires para aquí, no mires para allá, no piensen esto, no hagan otra cosa. Ahora, fíjense ustedes, seguido a eso de la culpa, entonces viene el sistema disciplinario de la Iglesia. Y en el sistema disciplinario de la Iglesia, el trato que dan, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es un trato también fatal. Se ha dicho que la Iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Miren ustedes, la Iglesia es una fuente, o debe ser una fuente de salud, y no una fuente de enfermedad. Miren ustedes cómo dice la Biblia. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué dice aquí? Y su gracia no ha sido en vano en mí. Dios deposita en cada uno de sus hijos su gracia. Pero Dios no es mago ni dictador. Observen cómo dice: su gracia no ha sido en vano en mí. Dios hace el depósito de su gracia y usted administra o no administra su gracia. Yo he tenido que asistir pastores en situaciones de inmoralidad delicadísimas, pero yo he tenido amistad con pastores de una trayectoria intachable. ¿Por qué estos se han enredado en las patas de los caballos y estos no? Porque estos son los hijos privilegiados de Dios. El que me lo toca lo mato. Este es un bastardo, que se lo lleve el diablo. No. Porque este no ha utilizado la gracia.
y este sí. Una de las cosas que Pablo más me ha ayudado a mí en sus escritos es cuando él dice, su gracia no ha sido en vano en mí. Significa que yo soy el que tengo que administrar esa gracia, porque Dios no es mago. Si usted tiene problemas del corazón y se harta de cosas fritas todos los días, pero como usted da gracias a Dios antes de almorzar, pues ya entonces toda esa gracia se la consumió el Señor. Porque como Dios es mago, un diabético se harta de dulce, pero él confía en la protección de Dios. Entonces el azúcar se diluye. No. Su gracia no ha sido en vano en mí. Y por eso yo le digo a la gente que yo me cuido como gallo fino. Hay un médico, amigo mío, ahí en Miami, que dice que la salud mía, porque algunos se extrañan. Y yo voy a algunas iglesias y cuando voy a subir, viene uno corriendo, como si yo me fuera a caer o algo. Porque como saben que tengo 86 años, ¿tú entiendes? Y otros me dicen, pero me dijo uno en una iglesia, fui a predicar y me dice, ¿a usted lo vienen a buscar o usted maneja? Digo, no chico, yo manejo. Entonces me dice él que lo mío es genético. Bueno, puede que sea genético porque mi madre murió casi a los 100 años. Dios también me cuida, pero yo me cuido como gallo fino. Yo como papa frita hoy y no como papa frita por muchos días. Que me gusta la papa frita, me encanta. Yo puedo desayunarme, almorzar, merendar y comer con papa frita. Pero yo les dije anoche que en economía el valor de una cosa es lo que se sacrifica por obtenerla. Entonces cuando yo tengo que escoger entre el placer de la papa frita y la calidad de mi vida, yo escojo la calidad de mi vida y se friega las papas fritas. Entonces la Biblia enseña que Dios te da su gracia, pero tú determinas si te la dio en vano o si hizo lo que Dios esperaba que hiciera en tu vida. Mire la próxima cosa que dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles porque perseguí la iglesia de Dios, pero su gracia no ha sido en vano en mí. Fíjense ustedes lo que dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero, y a mí me gusta mucho, aquí esta versión usa más, pero más es muy flojito, a mí me gusta más pero. Es una interjección, adversativa, que lo que hace a mí me encanta porque es como el muchacho que le dice, mi amor, la novia está en el campo, mi amor, te voy a visitar el viernes. Han dicho que va a haber tormenta, pero que haya tormenta te voy a visitar. Me dicen que el río va a crecer, pero te voy a visitar. ¿Cuál es la fuerza de pero? La fuerza de pero es destruir lo que le antecede para situar lo que sucede. Entonces aquí dice en este versículo que el pecado, para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque nunca va a haber una oferta de pecado que sea superior a la gracia que de Dios para resistirlo. Y eso es lo que hay que enseñar, que nunca puede haber una tentación que sea superior a los recursos que Dios ha depositado para que tú respondas y venzas. Más claro no canta un gallo, chicos. Lo dice la Biblia. Observen ustedes como dice Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Observen la gramática. Se sostuvo. ¿Lo sostuvo Dios? No. Porque si Dios lo hubiese sostenido, no se usaría el reflexivo se, sino el neutro lo. Y aquí no dice lo sostuvo, sino se sostuvo. Lo que Dios hace es extender su brazo de poder. Y yo decido agarrarme de él o no agarrarme de él.
La gracia es la que sostiene, pero el que determina si sostiene o no sostiene es el individuo. Dios no puede salvar al que se quiere perder, chicos. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no nos ha hecho autómatas, no somos robots. Una de las cosas que yo más disfruto de mi vida cristiana es la autonomía. Y desde el punto de vista de salud mental, cuando usted resiste a una tentación, hace un depósito moral en su psiquis. Y cuando usted cede y hace un egreso. Por eso es que la gente después de su pecado se siente en el infierno. Y no es tanto por el pecado, sino cómo fue que yo pude caer, cómo fue que yo... Cuando usted compra algo que no debe comprar, ¿y cómo lo compré, chico? ¿Y por qué lo compré? Y dale. Pero cuando usted no lo compra, tiene la satisfacción, oye, qué chévere, por poco me enredo en las patas de los caballos. Porque vencer, triunfar. Acuérdense, Dios hizo nuestro cerebro y está conectada la conducta al cerebro. Por ejemplo, el concepto de perdón. Porque el conocimiento no hay que tenerlo todo aquí. Hay que saber dónde está para irlo a buscar. Entonces yo tengo algunas personas con las que consulto. Me dice un médico amigo, profesor de la Universidad de Miami, de la Facultad de Medicina, me dice que se hicieron unos estudios del efecto que tiene el perdón en la psiquis humana. Y buscaron gente que hubiera sido maltratados, abusados, engañados, de lo peor, y los entrevistaron. Y pudieron aislar dos grupos, uno que ha perdonado y otro que no ha perdonado. Pegaron todos los cables que se ponen en la cabeza para estudiar el cerebro y hay dos diagramas diferentes. Las personas que no han perdonado, el cerebro funciona de una manera que es tóxica y enferma. Y los que han perdonado, el cerebro funciona de una manera completamente diferente, que la consideran como terapéutica. Perdonar sana. Amén. Y el resentimiento enferma. Sí, Señor. ¿Quién decide si perdona o si mantiene el resentimiento? ¿El diablo? ¿Dios? Yo. Y por eso usted me puede hacer a mí la poca vergüenza más grande que usted quiera. Como los que son especialistas en el cerebro dicen que lo más cerca al cerebro es una computadora. El cerebro está hecho por cablecitos y teclitas. Entonces usted me puede hacer la poca vergüenza más grande. Yo no tengo que orar. Cuando usted me hace una agresión, usted aprieta un botón que dice perdónalo. Ay, pero tú eres tan espiritual. No, es que yo soy egoísta. Y me quiero tanto que no permito que ningún sinvergüenza me haga daño. Porque ese sinvergüenza que me hizo la poca vergüenza se muere y el polvo me sigue fregando la vida, chico. Cada vez que me acuerdo de lo que yo... A mí no me hace eso nadie. Nadie. A mí me acusan y me hacen calumnias que se... A mí me dijo uno que se considera hijo mío, me dijo, si yo creyera lo que me han dicho de ti, no me acercaba a ti ni a una cuadra. Digo, si yo lo creyera, muchacho, ni yo me acercaba a mí. Y yo he llegado a la conclusión, porque miren, por bruto que yo sea, con 86 años tengo que haber aprendido algo. ¿De acuerdo? Entonces, mis amigos y mis enemigos son dos grupos peligrosos. Y yo mantengo distancia de los dos grupos. Porque mis enemigos, con sus acusaciones y calumnias, me pueden mandar por un hospital psiquiátrico. Pero mis amigos, con sus halagos, me pueden envanecer. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Yo no soy tan malo como dicen los enemigos, ni tan bueno como dicen los amigos. Entonces yo mantengo distancia de los dos grupos, ¿entiendes? Y sigo por ahí para allá. Fíjense ustedes. A veces yo acabo de predicar y me dicen cosas buenas, ¿no? A veces diferentes, porque una vez termino y una señora se me acerca y dice,